Muy bien, de ahí viene la pregunta, dice la 25. En un estudio epidemiológico en el que se desea tener el menor error aleatorio posible, se debe incrementar los criterios de exclusión, aleatorizar la muestra, disminuir el grado de precisión, incrementar el tamaño muestral o usar técnicas de doble ciego. ¿Cuál será? Incrementar el tamaño muestral, ¿no es cierto? Ahora, en la C, dice disminuir el grado de precisión. Si dijera acá aumentar el grado de precisión, en ese caso también esta sería la respuesta correcta. Es la otra forma de decir, o la otra forma de hablar cuando uno aumenta el tamaño muestral, ¿no? Al aumentar el grado de precisión, la muestra también se incrementa. ¿Ok? La respuesta acá es la D. La 26 dice, respecto al error aleatorio, marque la afirmación falsa. No afecta la validez interna del estudio, no es posible corregirlo, no es posible predecirlo, es un error simétrico y se controla mediante el análisis estratificado. ¿Cuál será lo falso? La E, ¿no es cierto? Se controla mediante el análisis estratificado. Vamos a ver más adelante, el análisis estratificado sirve para controlar los factores de confusión. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué es un factor de confusión, ¿no? Entonces, el error aleatorio, entonces, lo falso es que se controla mediante el análisis estratificado. También es un error simétrico, ¿eh? Es un error simétrico, ¿por qué? Porque se va a distribuir igual entre la población, digamos, entre los sujetos del grupo control y los sujetos que ustedes están estudiando, ¿ok? O entre los casos y los controles, por así decirlo, ¿no? Es un error simétrico, por eso no altera la asociación. Lo único que puede alterar es la fuerza que tiene esta asociación. Muy bien, el otro tipo de error es el error sistemático, ¿no? Se produce, dice, cuando existe un error en el diseño o en la ejecución del estudio. Por ende, cuando existe error sistemático, normalmente las conclusiones se van a invalidar, ¿no? El estudio que ustedes han hecho, si tiene un error o detectan un error sistemático, no va a ser válido, ¿ok? Este error sistemático ya no está relacionado con el tamaño de la muestra, es independiente del tamaño muestral. Ustedes pueden elevar el número de muestra lo más posible, pero el error sistemático no se va a corregir. Los tipos de error sistemático que se pueden hallar son los sesgos de selección, los sesgos de información y los factores de confusión. ¿Ok? Hay estos tres tipos de errores. ¿Qué cosa es un sesgo de selección? ¿No? Los sesgos de selección se producen más en los estudios de casos y controles, ¿ok? Especialmente en la selección de los controles, que les decía es lo más difícil. O sea, se produce cuando se asignan sujetos al grupo control que difieren significativamente en alguna característica clave del grupo problema. O sea, ustedes tienen un grupo que son los casos y tienen que asociarlo a un grupo control. Por ahí hay algún factor de riesgo o algún factor de protección que podría estar presente y les podría alterar los resultados que van a obtener y ustedes no se dan cuenta de ese factor de protección, ¿no? Por ejemplo, quieren estudiar alcoholismo, ¿no? Y ustedes agarran un grupo control de una comunidad y un grupo de casos de otra comunidad. Y por ahí se les va que de repente el grupo control es evangélico, ¿ok? Esa población, esa comunidad, prioritariamente es evangélica. Entonces, el hecho de ser evangélico implica que haya una menor incidencia, por lo menos en teoría, de alcoholismo, ¿ok? Entonces, ese es un dato que ustedes de repente por ahí no lo toman en cuenta y les puede hacer variar y les puede hacer invalidar su estudio, ¿no? A eso se llama el sesgo de selección. ¿Cuál es la forma de control? Solo se puede prevenir en la fase del diseño del estudio, dice, es la única forma de prevenir. ¿Y cuál es la forma de controlar? Hay que aleatorizar cuando se constituyen los grupos de estudio, ¿no? O sea, tienen que empezar a aleatorizar, tiene que ser la suerte la que indique a qué grupo en qué grupo van a estar dispuestos los sujetos de estudio que ustedes han elegido, ¿ok? Entonces, la aleatorización va a disminuir el sesgo de selección.
Muy bien, los tipos de sesgo de selección son tres. El sesgo de autoselección o del voluntario, el sesgo de diagnóstico y el sesgo de Niemann. El sesgo de autoselección o del voluntario es cuando el sujeto de estudio se ofrece voluntario para incluirse en la investigación que están haciendo, ¿no? Normalmente los sujetos se tienen que aleatorizar acá. No se puede, no es posible, digamos, hacer un estudio de casos y controles o algún estudio observacional o analítico si es que el grupo control va a ser voluntario, ¿ok? Tiene que ser elegido de manera aleatoria. El sesgo de diagnóstico, de admisión también se llama, o sesgo de Bergson, es cuando la probabilidad de ser hospitalizado no es la misma en los casos y en los controles, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren hacer un estudio sobre la presencia de insuficiencia renal crónica en pacientes diabéticos, ¿ok? Y en vez de hacer un estudio con base comunitaria, lo hacen con base hospitalaria. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Obviamente, los pacientes que tienen alguna lesión renal es más fácil que ingresen al hospital. Por ende, eso les va a producir un sesgo en vuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando el diagnóstico o la admisión al estudio no es la misma en los casos y los controles, se produce este sesgo de selección. Lo principal, lo más frecuente, es cuando se hacen trabajos de base hospitalaria que deberían hacerse en la comunidad. ¿Ok? Ese es el principal, digamos, la principal razón del sesgo de diagnóstico, admisión o sesgo de Bergson. El otro es el sesgo de Niemann. En los sujetos escogidos, dice, como casos, es menos frecuente la exposición a aquellos factores que disminuyen la supervivencia. O sea, esto se da en pacientes en los cuales se está estudiando enfermedades a largo plazo y por alguna razón, algún factor de protección o algún factor de riesgo para la vida o el desarrollo de la enfermedad está presente más en los casos o más en los controles, ¿no? Y eso les altera la supervivencia, o sea, van a perder casos en el transcurso del estudio, ¿no? No solamente a causa de la muerte, sino, por ejemplo, se hacen estudios por pérdida de peso, mediante una dieta estricta, mediante ejercicios intensos, y aparte van a poner un grupo de control mediante la toma de medicamentos. Si ustedes quieren probar que los pacientes que hacen dieta y ejercicio bajan de peso más rápido respecto a cualquier tratamiento médico. Entonces, pasa el tiempo y los pacientes que han hecho ejercicio intenso y están bajo una dieta estricta empiezan a abandonar el estudio. Y obviamente al final van a quedar de 20 o 30 pacientes que tengan, van a perder varios y los que van a quedar obviamente van a ser los que han persistido y obviamente son los que van a perder más peso. Y si ustedes solamente hacen el control en ese tipo de pacientes, van a encontrar que hay más prevalencia o van a encontrar mayor pérdida de peso respecto a los que han tomado la pastilla nada más. ¿Ok? Entonces, cuando pierden sujetos de estudio, se produce este sesgo, ¿no? El sesgo de Niemann. No solamente por muerte, sino por abandono del mismo estudio. El otro sesgo es el sesgo de información, ¿no? El sesgo de información se produce cuando hay un error sistemático en la medición de alguna variable clave del estudio, dice. La clasificación incorrecta puede afectar de igual manera a todos los grupos de estudio o no, dependiendo. Estos sesgos de información se dividen en dos, en sesgo de memoria y en sesgo de atención, ¿no? Se producen también en los casos y controles. El sesgo de memoria es, por ejemplo, los que se producen en los casos cuando se sobrevalora los antecedentes de la exposición. Por ejemplo, quieren estudiar ustedes un factor de riesgo, la exposición al mercurio, por ejemplo, ¿no? En personas que han estado laborando en los lavaderos de oro. Entonces, ¿qué cosa hacen? Le empiezan a hacer encuestas a estos pacientes. Y por el tema de que estos pacientes ahora están con alguna enfermedad derivada de esa exposición al mercurio, sobrevaloran su exposición, ¿no? Ya no dicen
que estuvieron expuestos, por ejemplo, 4 horas al día, no, calculan más tiempo, ¿no? Dicen 6 horas, 8 horas, o pierden la perspectiva y empiezan a sobrevalorar su exposición, ¿no? Esos son los sesgos de memoria, ¿no? Los otros son los sesgos de atención. Eso se da cuando es un estudio de cohorte o un estudio de casos y controles prospectivo. Al enterarse que el paciente está dentro del estudio, puede modificar su conducta. Ustedes, por ejemplo, quieren estudiar sedentarismo y ver si es que el sedentarismo va a producir alguna enfermedad a futuro. Entonces, el paciente, al saber que está dentro del grupo del sedentarismo, lo que hace es modifica su conducta, pues deja de ser sedentario, ¿no? Empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer más movimiento físico, etcétera. Entonces, eso se llama sesgo de atención, ¿ok? Estos sesgos de información se van a controlar mediante las técnicas de enmascaramiento, o sea, del simple, del doble o del triple ciego, ¿ok? Simple ciego es cuando el sujeto de estudio no sabe para qué le están haciendo la encuesta o para qué le están haciendo la intervención. Doble ciego es cuando el sujeto que están estudiando y la persona que realiza la ejecución del trabajo de investigación, la que recoge los datos, la que pesa, la que talla, la que administra el medicamento, etcétera, no sabe de los objetivos del estudio. Y triple ciego es cuando ustedes encriptan incluso los resultados. O sea, el sujeto, el que realiza la ejecución del estudio e incluso el que procesa el análisis de datos e interpretan los datos estadísticos no sabe de los objetivos del estudio, ¿no? Ya no ponen placebo, grupo control, fármaco estudiado, sino grupo A, grupo B, grupo C, por ejemplo, ¿no? Encriptan los resultados. En ese caso es una técnica del triple ciego, ¿no? Estas técnicas de enmascaramiento tienden a disminuir los sesgos de información, tanto de memoria como de atención. Muy bien, y el otro sesgo o error sistemático es la presencia de factores de confusión, ¿no? ¿Qué cosa es un factor de confusión? Un factor de confusión es una variable extraña al estudio que modifica los resultados que se obtienen, distorsiona la medida de la asociación entre otras dos variables de manera positiva o negativa. Es decir, ustedes tienen una variable o un factor de riesgo y tienen un efecto. En el medio puede haber un factor de confusión que puede hacer parecer que el factor de riesgo se asocia mucho más de lo que normalmente o de lo que debería asociarse al factor, a la enfermedad, o al revés. Ese factor de confusión disminuye la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. O sea, puede ser positivo o negativo, ¿okay? Dependiendo qué direccionalidad tiene. El factor de confusión tiene 3 características. Ser un factor de riesgo para la enfermedad que están estudiando, ¿no? Al igual que el factor que ustedes están pensando. Debe estar asociado con la exposición, ¿ok? O sea, el factor de riesgo y el factor de confusión tienen que estar relacionados. Y no ser un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad sería el esófago de Barrett, ¿no? Ustedes están estudiando la enfermedad de reflujo gastroesofágico o el reflujo en sí gastroesofágico como probable predictor de un cáncer de esófago, ¿ok? Pero en el camino está el esófago de Barrett. Ustedes saben que a medida que el reflujo vaya haciéndose perenne, va a haber metaplasia de la mucosa del esófago y después va a haber esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett va a producir o va a aparecer, va a predisponer después a la aparición de cáncer. Entonces, está en la línea, ¿no? Es un paso intermedio entre la exposición y la enfermedad, ¿no? Eso no debe existir para que sea un factor de confusión. El ejemplo más usado para hablar de los factores de confusión es el alcohol, el tabaco y el cáncer, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de eso. Ahora, ¿cómo se hace cómo se previene la presencia de factores de confusión? Hay 2 formas. Si ustedes se dan cuenta que hay un factor de confusión antes, cuando están haciendo el diseño del estudio, lo que tienen que hacer es la aleatorización en los estudios experimentales, y si es un estudio epidemiológico tienen que hacer el apareamiento, ¿no? El matching que le llaman, ¿no? Aparear o aleatorizar previo al diseño. Si ya hicieron su diseño del estudio,
ya ejecutaron, ya tienen los resultados, lo que pueden hacer es el análisis estratificado. O sea, dividen los datos globales en dos grupos, según la presencia o no del factor de confusión. Y después comparan los resultados entre los pacientes que tienen el factor de confusión y los que no tienen el factor de confusión. Si tienen características similares, el factor de confusión es el que le está produciendo los datos o la asociación estadísticamente significativa, digamos, entre su factor y el efecto, ¿no? Vamos a ver con un ejemplo práctico esto. Se hizo una vez un estudio en el cual se quería relacionar el consumo de alcohol y la aparición de cáncer de pulmón. ¿Ok? Pero se encontró un factor de confusión, que era el hábito de fumar. ¿Por qué? Fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. ¿Ok? Los pacientes que beben, en general, fuman, ¿no? Es raro el paciente bebedor que no fume, ¿no? Normalmente hay una alta asociación entre el hábito alcohólico y el hábito tabáquico. ¿Ok? Entonces, ambos factores están relacionados. Ahora, además, el tabaquismo se sabe que es un factor de riesgo para presentar cáncer de pulmón. Y no está, digamos, no es un paso intermedio entre el hábito alcohólico y el cáncer de pulmón, ¿no? La vía por la que el tabaco produce cáncer es otra. Entonces, este es un factor de confusión. Ese estudio, entre comillas, demostró que el alcohol producía cáncer de pulmón, ¿no? Pero al sacar y al hacer el análisis por estratos, sacar el factor, el OR en los pacientes fumadores versus los pacientes no fumadores, dentro de lo que eran los que eran alcohólicos, se vio que no había diferencias estadísticamente significativas. Entonces, se dijo que el alcohol en sí no produce cáncer de pulmón, sino era el factor de confusión, el hábito de fumar, el que estaba, digamos, haciendo un sesgo, o era un factor de confusión, y parecía que el hábito alcohólico producía cáncer de pulmón, y no era cierto. ¿Ok? Ese es el ejemplo más clásico. Hubo un estudio grande en el cual se trató de demostrar eso, pero al final se encontró que era un factor de confusión, y el hábito de fumar era el que producía el cáncer de pulmón. Muy bien. La pregunta 27, vamos a contestar entonces la siguiente. ¿Sí? Dice, en un estudio de casos y controles se encontró una asociación entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de cáncer esofágico. Dado que el consumo de tabaco se encontró asociado tanto a la ingesta de alcohol como al desarrollo de cáncer de esófago, el consumo de tabaco en este estudio debe considerarse como un factor o sesgo de confusión, un sesgo de información, un sesgo de memoria, un sesgo de selección o un sesgo de falacia ecológica. ¿Qué será? La A, ¿no es cierto? Un sesgo o un factor de confusión. Muy bien, la pregunta 28 dice, en un estudio de casos y controles se seleccionó como casos a sujetos con antecedente de exposición al asbesto. Se encontró que la mayoría de estos sobrevaloraban el tiempo de exposición. En este caso estamos frente a, ¿qué cosa? Un sesgo de selección, un sesgo de autoselección, un sesgo de información, un sesgo de memoria o un sesgo de atención. ¿Qué será? Un sesgo de memoria, ¿no es cierto? Un sesgo de memoria, muy bien. La 29 dice, si los resultados de un estudio epidemiológico son extrapolables de la muestra utilizada al universo de la población, se dice que el estudio tiene validez interna, tiene alta fiabilidad, tiene validez externa, es confiable o está aleatorizado. ¿Qué será? Cuando se puede extrapolar a otros sujetos, ¿no?, que no están dentro de su muestra, ¿cómo se llama eso? La validez externa, ¿no es cierto? Que tiene validez externa.
Muy bien, la pregunta 30 dice, al realizar el diseño de un estudio epidemiológico por la dificultad de encontrar pacientes, se tomó una muestra con base hospitalaria en vez de personas seleccionadas de la comunidad. Los resultados del estudio podrían no ser válidos por un sesgo de autoselección, memoria, información, atención, admisión o diagnóstico. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? De admisión o diagnóstico, ¿no? O de Niemann, ¿no es cierto? Ese es el sesgo. Muy bien, la 31 dice, la posibilidad de encontrar resultados similares al aplicar el diseño de un estudio ya ejecutado anteriormente se denomina fiabilidad, validez interna, validez externa, precisión o confiabilidad. ¿Qué será? La fiabilidad, ¿no es cierto? La fiabilidad, ¿no? La validez, no se olviden, es la validez interna, es cuando los resultados se extrapolan a los sujetos que están siendo investigados. La validez externa es cuando cuando los resultados se pueden extrapolar a sujetos que no están dentro de vuestra investigación. Y la fiabilidad es cuando los resultados son capaces de ser replicados, ¿no es cierto?, en estudios posteriores. Muy bien, la pregunta 32 dice, el análisis estratificado es una técnica estadística que se usa para controlar los factores de confusión, disminuir el error aleatorio, disminuir el sesgo de memoria, controlar el sesgo de información o controlar el sesgo de atención. ¿Cuál será? El análisis estratificado, dice. ¿Para qué se usa? Eso, ¿no es cierto? Para controlar los factores de confusión, ¿no es cierto? Para controlar los factores de confusión. Muy bien, el propósito de emplear, dice, la técnica del doble ciego en un ensayo clínico es evitar sesgos de medida, asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, evitar errores en la aleatorización, evitar sesgos de selección o asegurar la validez externa de los resultados. ¿Para qué usan la técnica del doble ciego? La técnica del doble, simple y triple ciego se usaba ¿para qué? A ver, vamos a ver. Asegurar la validez externa de los resultados. ¿Servirá? No, ¿no es cierto? No, pues no sirve. Evitar sesgos de selección. Tampoco, ¿no? Los sesgos de selección se evitan aleatorizando. Evitar errores en la aleatorización. Tampoco, ¿no? Para evitar errores en la aleatorización tiene que ser, dependiendo de lo que estén buscando, normalmente se debe hacer o simple, o estratificada, o en racimo. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso, ¿ok? Asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento. Para asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, lo que se tiene que hacer es la aleatorización también, ¿no? Evitar los sesgos de medida, pues, ¿no? Recuerden, el simple ciego es aquel estudio en el cual el sujeto que está siendo investigado no sabe de los objetivos del estudio. El doble ciego es el que recoge la información, el que toma las medidas, pues, ¿no? Entonces, si este sujeto, el que va a recoger la información, el que va a hacer las medidas en la investigación, no sabe de los objetivos del estudio, se van a evitar o se van a controlar los sesgos o los errores de medición, ¿no es cierto? Muy bien, la 34 dice, ¿cuál de los siguientes es un procedimiento para el control de factores de confusión en estudios epidemiológicos? La prueba de chi cuadrado, el apareamiento, el análisis de la varianza, el análisis por intención de tratar o el análisis de subgrupos. ¿Cuál será? Recuerden, los factores de confusión se pueden controlar digamos, en dos oportunidades. Uno, cuando hacen el diseño, y dos,
cuando ya hicieron el diseño y no les queda otra que hacer un análisis estadístico, ¿no es cierto? Especial, que es el análisis estratificado, ¿no? O el multivariante en algunos casos, pero normalmente se hace el estratificado. Entonces les preguntan lo otro, ¿cuál de los siguientes es un procedimiento para el control de factores de confusión en estudios epidemiológicos? ¿No? Obviamente será en el diseño, ¿no es cierto? No le están preguntando en el análisis estadístico. ¿Cuál será acá? El apareamiento, pues, ¿no? El apareamiento, ¿no? Cuando ustedes aparean los datos, evitan los factores de confusión. Muy bien, la pregunta 35 dice, ¿cómo se denomina al ensayo clínico en el que los pacientes, los investigadores y los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes desconocen el tratamiento asignado? Enmascarado, triple ciego, abierto, doble ciego o simple ciego. ¿Cuál será? Triple ciego, ¿no? Nadie sabe de los objetivos del estudio. Muy bien. Ok. Les había dicho que en general nosotros, bueno, todo el que hace trabajos de investigación trabaja con muestras, ¿no es cierto? La muestra es una porción representativa del universo, ¿ok? Esta muestra se va a tomar o se va a elegir de acuerdo a técnicas de selección con criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? A eso se llaman los criterios de selección. Esta forma de elegir la muestra puede ser probabilística o no probabilística. Probabilística es cuando los sujetos tienen más o menos la misma posibilidad de entrar en la muestra que el resto de la población. Y no probabilístico es cuando no tienen la misma opción o la misma posibilidad de entrar en el estudio, sino el investigador adrede, elige a los pacientes. ¿Qué otra cosa debemos tomar en cuenta cuando elegimos una muestra? Que normalmente cuando calculamos un tamaño muestral es el número mínimo por el cual con el cual un trabajo de investigación o una tesis o lo que fuere que estén haciendo ustedes va a ser estadísticamente válido. O sea, el número mínimo. Por ende, siempre cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, en el transcurso de la elaboración y de la ejecución va a haber pérdidas de sujetos, por X razones. Si es experimental, se va a morir algún sujeto de estudio, por ejemplo, si son animales, o si es que es una investigación en humanos, va a haber pérdida de estos sujetos, por fallecimiento, porque simplemente no quieren ya participar en el estudio, o porque no son ubicables, etc. Entonces, estas pérdidas se deben prever. Siempre que haya una muestra, tienen que ustedes prever las pérdidas y por lo menos aumentarle un 10% al número que están hallando, ¿ok? Porque si ustedes hallan una muestra y trabajan con esa muestra mínima, con ese número muestral mínimo, si pierden un solo sujeto de estudios, vuestro trabajo se invalida, ¿ok? Entonces siempre la muestra se debe trabajar con un porcentaje mayor al que ustedes encuentren. Entonces, en el muestreo puede haber un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, ¿no? El enfoque cuantitativo es cuando ustedes quieren que la muestra sea representativa del universo. En el enfoque cualitativo eso ya no interesa. Lo que ustedes quieren buscar son unidades de análisis, normalmente personas, las cuales ustedes por conveniencia tienen que encuestar o tienen que identificar para poder hacer el estudio en ellos. Y no necesariamente tienen que representar el universo. ¿Ok? Por ende, en el enfoque cuantitativo tienen que usar el muestreo probabilístico. Y en el enfoque cualitativo se usa el muestreo no probabilístico, ¿no? Donde los sujetos de estudio no tienen la misma posibilidad de entrar a la investigación respecto a los demás. Muy bien, la pregunta 36 dice, se desea realizar un estudio de esclerosis lateral amiotrófica asociada a la infección por priones, para lo que se tomará todos los casos que acudan durante un año a un centro neurológico de referencias. El tipo de muestreo recomendado en este caso es un muestreo aleatorio, un muestreo estratificado,
muestreo no probabilístico, un muestreo probabilístico o un muestreo por racimos. ¿Cuál será? Van a tomar en cuenta a todos los que se presenten, ¿no? No les interesa aleatorizar, no van a hacer una diferenciación entre cuántos entran y cuántos no, sino a todos, ¿no? Probablemente porque es una enfermedad rara, ¿verdad? Entonces ahí no existen probabilidades, ¿no? De que entre uno o entre otro paciente, van a coger a todos. A este muestreo también se llama muestreo por conveniencia. O sea, entran todos los que lleguen, ¿ok? No importa las probabilidades, ¿no? Es un muestreo no probabilístico. Si no lo supieran, les quedaría hacer esto, ¿no? Cuando tengan una pregunta de este tipo y ustedes vean que hay dos alternativas que son mutuamente excluyentes o antagónicas, una de esas debe ser la respuesta, ¿ok? Acá tienen un muestreo no probabilístico y tienen otro que es muestreo probabilístico, ¿no? Son mutuamente excluyentes y entre ambas se encuentra el 100% de los muestreos. Entonces, una de esas dos es la respuesta, ¿no? Y acá no van a hacer ninguna fórmula matemática, nada, entonces es un muestreo no probabilístico. Muy bien. Dentro de los tipos de muestreo tenemos el probabilístico y el no probabilístico, ¿no es cierto? Lo que nos interesa a nosotros es estos, ¿no? Los muestreos probabilísticos, que es con lo que generalmente trabaja las ciencias de la salud. Existe una selección sistemática, una selección aleatoria, que es lo que más se usa, una selección por racimos o una estratificada. Ojo, el muestreo es distinto a la aleatorización, ¿no? Dentro de una selección por racimos, por ejemplo, se puede aleatorizar todavía. Igual, dentro de un muestreo estratificado se puede aleatorizar, ¿no? No hay que confundir. El muestreo puede ser de selección sistemática, aleatorio, por racimos o estratificado. El no probabilístico puede ser cualitativo, por cuotas, de sujetos tipo, de expertos o de sujetos voluntarios. Vamos a mencionar nada más estos en un futuro slide para que sepan cómo más o menos se va a definir cada uno de estos tipos de muestreo, ¿no? Vamos a abocarnos más a lo que es el muestreo probabilístico. Para hallar una muestra, como les dije, ustedes tienen que hallar el tamaño de la muestra. Bueno, ¿cómo se define el tamaño de la muestra? Como dice acá, es el menor número de unidades de análisis que es necesario para formar una muestra N que asegure un error estándar de 0.01 o 0.05 y que sea representativa de la población. ¿Ok? Lo más usado en ciencias de la salud es el 0.05, ¿no? O el nivel de significancia de 0.05, la probabilidad de error de 0.05, ¿ok? O 5% si quieren. ¿Ok? Entonces, ojo acá que el tamaño de la muestra es el menor número de unidades de análisis. O sea, el menor número, dice. Si ustedes trabajan con un número que le sale, por ejemplo, 300 de número muestral, y ustedes trabajan con 300, basta que pierdan uno, vuestro trabajo se invalida. Siempre se debe trabajar con un número mayor a la muestra hallada por el tema de las pérdidas, ¿ok? Se deben prever las pérdidas. En general, hay fórmulas para hallar la muestra, como tantos tipos de investigación existen, ¿ok? Entonces, no les van a preguntar cómo hallar, o no les van a dar los datos y les van a decir que hallen mediante una fórmula el tamaño muestral, pero sí deben saber qué variables intervienen en el tamaño muestral, ¿ok? Esta fórmula es la fórmula más sencilla para encontrar un tamaño muestral, ¿no? N es el tamaño muestral provisional. S2 es la varianza de la muestra. Y B2 es la varianza de la población, ¿no? O el cuadrado del error estándar. Entonces, siempre la varianza y el error estándar son los que se usan para hallar el tamaño muestral. Cuando ustedes tienen un N, un tamaño provisional muestral, muy alto y tienen una población o un universo finito, o sea, conocen el número total de la población, pueden hacer la corrección del tamaño muestral mediante esta fórmula, ¿no?
en general el promedio le sale entre 350 y 400, ¿no? No sale mucho más, no es lo máximo, digamos, que les puede salir. Muy bien. La pregunta 37 dice, el error estándar usado usualmente en estudios de investigación en ciencias de la salud es mayor al 0.05, menor al 0.01, mayor al 0.01, menor al 0.05 o B y D son ciertas. ¿Cuál será? Menor a 0.05, ¿no es cierto? También menor a 0.01, ¿ah? Ojo, ¿no? Acá la respuesta es la E, B y D son ciertas. Si no hubiera esta alternativa, ¿cuál sería la respuesta? La D, ¿no es cierto? Menor a 0.05, es lo que más se usa. Pero también algunos usan al 99% de confianza, ¿no es cierto? O menor a 0.01. En general el más usado es menor al 0.05.